salud, mi prioridad es tener calidad de vida. Sí. La hipertensión puede cursar, en la mayoría de los casos, es completamente asintomática. O sea, tú puedes tener tu presión elevada y de repente te dieron un diagnóstico de soy hipertensa, me dan un medicamento, pero si yo no trabajo el estilo de vida y los hábitos, esa pastilla no va a ser suficiente. Sí. O sea, tú te das cuenta de que hay muchas cosas en tu vida que no están funcionando, pero tú sigues tratando de echar adelante hasta que tú llegas a un momento donde tú colapsas, donde ya yo no puedo más, es donde realmente te ves en la obligación de parar. Esta dinámica no es la que me va a ayudar a estar bien, a mantener a mi familia bien, que es mi prioridad. Si yo no estaba bien, nadie en mi familia, ni mi trabajo, o sea, nada iba a estar bien. Estoy durmiendo muy poco y ya lo normalicé. Wow. Dígase, maternidad, vida personal, vida en pareja, profesional. El problema es el cómo yo voy a hacer todo Eso. Del fracaso a la fortuna podcast. Conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero. Para mujeres abundantes. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se complica, que no somos suficientes, que no llegamos a nada. Entre ser madre, mujer, vida en pareja, esposa, vida profesional, todo. No cabe en un mismo cuerpo. Y si yo te preguntara, si yo te dijera que eso que llamamos fracaso podría ser una invitación a tú rediseñar tu vida desde la raíz. Bueno, luego entenderás a qué me refiero. En esta conversación que tendremos hoy con una mujer extraordinaria que me encanta el tema que maneja, nos va a enseñar cómo lograrlo. Esto es una masterclass y te invito a quedarte hasta el final porque recuérdate que al final vamos a hacer nuestro segmento financiero. Así que bienvenidas a este episodio del Fracaso a la Fortuna Podcast conmigo, Audi Castillo. Empezamos. Aquí estamos con Eri Carmen Miranda, cardióloga. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, la verdad es que es un verdadero placer para mí. No, mira, un placer para mí. Yo vengo aquí, este podcast es para mí primero, porque este tema a mí me encanta y hay muchísimas cosas que quiero preguntarte, estoy ansiosa ya. Y de una vez, quiero preguntarte como médico, que tienes pacientes, pero te has enfocado también, has agregado a esa parte de la medicina, la parte mental y emocional. Y yo quisiera saber cómo esto surgió y cómo tú haces este enfoque tan integrado, tan expandido de la salud. Hago este pequeño corte para recordarte que te suscribas. Solo así podemos llevar este proyecto más lejos. Con tu apoyo es que podemos hacer esto posible. Suscríbete. Aquí Cuando abajo. pensamos en salud o cuando vemos qué es la salud engloba todo. O sea, es el bienestar físico, pero también es el bienestar emocional, mental, social y hasta económico. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos concentrar en un aspecto de eso y al final no tener los resultados favorables que nosotros quisiéramos tener. De repente tú puedes ser una persona que se cuida bastante a nivel de alimentación, a nivel de actividad física, pero tal vez eres una persona que a la misma vez se exige demasiado, que tiene un trabajo que puede ser muy estresante, que no duerme bien porque está priorizando otras cosas en su vida y finalmente esa persona va a tener el mismo resultado quizás que otra persona que no se ejercite tanto y que no cuide tanto la alimentación. Claro que sí. Entonces, cuidar la salud es entender que yo no puedo cuidar un solo aspecto de ella, sino que hay que cuidarlo, tratarlo y mejorarlo todo. Wow, mira, a mí me encanta ese enfoque. Incluso me identifico porque yo como financiera, primero yo me di cuenta que saber solamente finanzas, como extrapolándolo a lo que tú me explicas, no era suficiente para crear abundancia. Había precisamente que expandirse a la parte mental y emocional. Y es exactamente lo que tú estás explicando. Nosotros somos seres integrales, que si no vemos todas las partes que nos conformamos como seres humanos, se va a caer una y se caen las demás con ella. Yo lo viví también y me gustaría saber cómo tú te diste cuenta de esto, si hubo un momento en tu vida que te diga, ya no puedes más, debes cambiar drásticamente. ¿Qué te llevó a darte cuenta? Porque a veces es a la mala, ¿no? Que Totalmente. aprendemos. Totalmente. Hoy, gracias a Dios, las cosas como van avanzando y yo digo que toda catástrofe que sucede, si no sacamos algo bueno de ella, pues es doblemente catástrofe.
A raíz de todo lo que fue la pandemia, que trajo consigo muchas historias tristes, muchas pérdidas, pero también trajo cosas positivas, como fue el entender la necesidad de abordar todo lo que era salud mental. Y desde ese momento hemos escuchado hablar mucho de lo que es el burnout. Era algo que muchas personas padecían, pero vamos a decir, no lo identificábamos como tal. Y obviamente yo no me escapé de esa parte. Previo a la pandemia yo estaba saliendo de mi tercer embarazo. En mi caso personal fue como que el punto de entender esto, hay algo que no está bien. Y a través de mi historia personal es que yo pude encontrar herramientas para yo poder ayudar a más personas de una manera que realmente impactaran de manera positiva lo que era su salud. Yo me vi en ese momento donde tú tratas de equilibrarlo todo, porque como mujer tú tienes sueños, tú tienes aspiraciones, estudias una carrera porque quieres crecer dentro de esa carrera, pero también quieres ser madre, pero también tienes que ser esposa, pero también te toca ser Sí, hija. y yo creo que hay una pausita para explicar un poquito a qué te refieres con burnout, porque yo sé que hay muchas personas que no comprenden qué significa esto y también cómo se veía en tu vida antes de tú darte cuenta cuáles eran los signos que te decían que tenías burnout para, wow, después identificarlo. Mira, realmente la persona que lo va experimentando, y eso es algo sumamente común, como el llamado piloto automático. O sea, tú te das cuenta de que hay muchas cosas en tu vida que no están funcionando, pero tú sigues tratando de echar adelante, tratando de levantarte todos los días, tratando de hacer el trabajo, hasta que tú llegas a un momento donde tú colapsas y dejas de ser funcional. O sea, tú llegas a un agotamiento, a un estrés crónico tan constante que se manifiesta de manera física. Y es un punto donde muchas personas, sobre todo el que lo ha experimentado, entiende que tú llegas a ese colapso que puede ser físico para muchas personas. Que también tú llegas a ese punto donde ya tú no puedes más. Y justamente en ese punto donde ya yo no puedo más es donde realmente te ves en la obligación de parar. El cuerpo tiene algo maravilloso y es que su principal papel, y eso es algo que yo le explico a los pacientes, es supervivencia. El rol del cuerpo es mantenerte vivo, defenderte contra cualquier cosa que pueda ser una agresión para ti. Y entonces tú llegas al punto de que el cuerpo entiende, no, necesitamos un descanso. Entonces, ¿cómo tú quieres ese descanso? ¿Lo tomas por la buena O por la o lo tomas por la mala? O te paras o te paro. Exacto. Y ahí es donde colapsa todo. Wow, wow, wow. Hago este corte para decirte que te suscribas. Solo así podemos generar este contenido y mantenerlo en el tiempo. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y comparte. Y cuando tú vienes y colapsas, ¿cómo pudiste seguir en ese momento? Porque mira, te voy a decir algo, hay personas que colapsan y no pueden contarlo. Sí. ¿Cómo fue para ti ese trayecto? Yo quiero que las personas que nos estén escuchando como que se vayan identificando con ese proceso, como si lo estoy viviendo, ok, cómo no llevarme a ese nivel, cómo darme cuenta a tiempo, cómo pedir ayuda, qué hacer. Mi caso como profesional de la salud fue, vamos a decir, distinto. ¿En qué sentido? Es que nunca llegué como a ese punto de parar, porque tú aprendes a sobrevivir en el caos, a llegar a condiciones, por ejemplo, donde tú duras semanas, que duermes muy poco tiempo, que te expones vamos a decir, a una demanda laboral que sobrepasa cualquier expectativa y uno en ese proceso llega a normalizar muchas cosas. Yo, en el momento de la salida de mi embarazo, yo comencé a trabajar a los 12 días. Wow. En ese momento yo quería experimentar lo que era la lactancia, que no había tenido oportunidad con mis dos primeras bebés. Y eso fue un factor, yo siempre he dicho, ese tener que, yo quiero lactar, pero a la vez quiero tomar mi trabajo, pero a la vez Quiero hacerlo todo. todo, fue lo que realmente me llevó a decir, mira, nada está bien. O sea, nada está bien a nivel familiar, porque el tú estar en ese nivel de estrés vamos a decir, las relaciones se vuelven difíciles, porque tú estás tratando de sobrevivir y se te hace difícil la comunicación, se te hace difícil la empatía, se te hace difícil el tú poder conectar con otra persona porque tú estás
dentro de todo, tratando incluso de bloquear tus propias emociones. Wow. Y una persona que está tratando de bloquear sus emociones porque no se quiere dar el permiso de sentir, o por lo menos de entender lo que está sintiendo, ¿cómo puede conectar con otra persona? Claro. Y entonces en ese proceso yo llegué a, estaba buscando hasta un cambio de carrera, porque entendía que no, Que no era compatible, que en esa carrera no se puede, porque eso yo lo veo mucho con los médicos, es que no, esta carrera es así y como que ya. justamente. Entonces yo dije, no, yo esto no lo voy a poder sostener. Déjame buscar otra manera de poder conectar con lo que me gusta hacer, que desde pequeña siempre fue la medicina. O sea, desde que tengo conocimiento, siempre quise ser médico y nunca tuve como una segunda opción. Si no hago esto, hago lo otro. En ese momento de mi vida, justamente eso fue una de las cosas que más llamó mi atención, porque hasta las cosas que más disfrutaba y que me gustaban, estaba dejando de sentir el placer por ellas. Y en ese momento sucedió la pandemia, que fue una parada obligatoria para todos. O sea, en esa época todos tuvimos que parar. En el caso de los profesionales de la salud fue muy poco tiempo, pero ese tiempo fue suficiente para mí como para yo entender, hay algo que tiene que cambiar. O sea, esta dinámica no es la que me va a ayudar a yo estar bien, a mantener a mi familia bien, que es mi prioridad, pero tampoco me permite yo ayudar a las personas, que es la razón principal por la cual elegí la carrera que escogí. Claro. Y fue en ese momento donde comencé realmente como una búsqueda. Intencionalmente, vamos a parar, vamos a ver qué tal. Yo tuve la suerte de que en ese proceso conecté con personas maravillosas que Dios puso en mi camino precisamente como para guiarme en la reflexión y el poder parar y hacer las preguntas correctas. Y una de las preguntas que recuerdo que me hizo una de las mentoras que tuve en ese momento, ¿qué tú disfrutas de tu trabajo? Antes de tú tomar una decisión, vamos a buscar qué es lo que tú más disfrutas de tu trabajo. Y dentro de eso, ahí fue que comencé a ver, lo que yo más disfruto es conectar con las personas, Claro. es escuchar a las personas y de qué manera yo puedo ayudarla y entender que la práctica como le estaba llevando realmente no me permitía hacer eso. Claro, y tú dices varios puntos que para mí son muy importantes si se te escapó alguno. El primero es empezar a ver tus emociones, a validarlas. Es decir, yo estoy sintiendo esto y yo soy un ser humano. Estamos en una cultura, y voy a insistir con esto, que nos dice que no puedes sentir. O sea, tú acabas, por ejemplo, de perder a alguien y te dice, vamos para adelante, Dios está contigo. Es como que no hay permiso para llorar, para molestarte. Hasta en la Biblia lo dice, airaos, mas no pequéis. O sea, hay que sentir. Y lo otro es una profesión también que te dice, óyeme, eso es así. O sea, tú te podías quedar ahí. Y me encanta que tú dijiste, no, yo me doy cuenta que no puedo seguir así, pero esta es una profesión que a mí me gusta y buscaste ayuda, otro punto importante, para buscar como una segunda opinión más objetiva, porque al final esta es tu vocación y es lo que has venido haciendo, que nos vamos a explicar más a profundo cómo lo cambiaste, cómo le diste un giro, que me ha encantado. ¿Y qué fue lo primero que tú tuviste que identificar que tenía que cambiar en tu dinámica para tú continuar con tu carrera, con esta profesión? Eso fue lo que no me canso de decir todos los días. Es como encontrar, si fuera una frase exacta, lo que yo entendí que me ayudó a encontrar una manera de poder ayudar a los demás, es entender que si yo no estaba bien, nadie en mi familia ni mi trabajo, o sea, nada iba a estar bien. Wow, sí. Entonces fue como, vamos a buscar cuáles son las cosas que me van a hacer sentir bien. Hay un error muy común que cometemos todos y es entender que porque no estoy enfermo, no me siento nada, estoy sana. Sí. Y entonces muchas veces ahí pasamos todo lo que es la base de la prevención por alto, porque simplemente no me siento nada y no tengo que atender al médico, no tengo que ir al médico. O, por ejemplo, todos los temas de salud mental, tú puedes experimentar ciertos síntomas, pero de repente tú sigues funcionando y entiendes que como no estás tan mal, estás bien. Y normalizas muchas cosas. Claro. Es primero comenzar a entender de que yo puedo sentirme completamente bien y sin embargo hay cosas en mí que no están funcionando. Entonces,
cuando tú decides priorizarte para poder cuidar, para poder ayudar, para poder sostener a otros, eso implica muchas cosas. En mi caso, obviamente, bueno, vamos a hacer un chequeo, vamos a ver que todo esté en orden. No soy hipertensa, no soy diabética, todo está bien. Entonces, ¿qué cosa yo necesito hacer para mantener eso que yo conozco que es salud? Desde ahí vamos, mira, no estoy durmiendo, ok, el sueño es necesario. ¿Cómo yo puedo cambiar mi dinámica para que yo pueda dormir? Necesito moverme, necesito estar activa, porque uno de los principales beneficios de la actividad física es primero emocional y mental y luego es físico. Entonces déjame ver en qué manera, dentro de todo ese corredero de vida que yo estaba llevando en ese momento, qué es lo mínimo que yo puedo hacer como actividad física. Vamos a ver cómo ir viendo paso por paso. Déjame ver cómo yo me cuido, porque de repente estaba en un estrés entre la lactancia, los trabajos y todo lo que tenía que hacer, que muchas veces yo salía de la casa con un café y me daban las 7 y las 8 de la noche y yo tenía un café. Wow. Entonces fue comenzar, mira, esto no está funcionando. No, para nada. No es sostenible, no va a haber es sostenible. Entonces vamos a ver cómo yo puedo comenzar a hacer pequeños cambios a nivel de la alimentación. Y así fue surgiendo todo. Entonces, de ahí fue cambiando completamente mi realidad, por completo. Entonces, entendí, esto no es mío, porque cuando yo me sentaba y hablaba con pacientes, por alguna razón Dios, la mayoría de mis pacientes son mujeres, y cuando yo las escuchaba, que yo voy por un síntoma, pero al final tú comienzas a desglosar cada uno de esos aspectos que son lo que finalmente determinan la salud de una persona, era lo mismo, la misma situación una y otra vez. Estoy tratando de sostener muchas cosas, no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero tampoco estoy durmiendo muy poco y ya lo normalicé. Wow. Entonces, todas esas cosas te llevan ¿a qué? Te llevan a un deterioro de tu salud de manera importante. Entonces, si tú quieres conservar esa salud o de repente te dieron un diagnóstico y tú tienes que entender que la base no es un medicamento, la base es ver cuáles son los factores de mi estilo de vida que yo tengo que comenzar a mejorar para entonces, junto con ese medicamento, si lo necesito, llegar a tener lo que yo quiero, que es sobre todo calidad de vida. Claro. Y eso se volvió algo repetitivo, o sea, ok, hay una cosa que tú tienes que trabajar dentro de esos aspectos, pero quizá no es la misma que tiene que trabajar otra persona. Y entonces, ¿cuál es el factor común? Muchas veces tú vas al médico y la consulta se resume a tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien, tienes que manejar el estrés del trabajo. Eso suena muy perfecto. Sí, yo tengo que hacer todo eso. Claro. El problema es el cómo yo voy a hacer todo eso. Eso, ahí vamos, sí. Y entonces, eso ha sido como, vamos a decir, como el granito de arena que he podido aportar y que me permite realmente tener los resultados que me gusta ver en los pacientes y es sobre todo que se sientan bien. Wow, me encanta ese concepto y yo quisiera que todos los médicos pensaran así realmente, déjame decirte, porque yo soy una paciente, yo digo que yo soy una paciente complicada porque yo soy muy informada, entonces a mí no me gusta que me limiten solamente a un medicamento, a mí me gusta que me den esos detalles que tú nos estás explicando ahora, o sea, si tus hábitos no están bien, oye, este medicamento quizá te pueda sostener un tiempo, pero no va a haber forma, la vas a colapsar igual. Y me encanta ese enfoque. Y hay otro concepto que para mí fue brillante, que lo aprendí hace poco, que me acuerdo de eso a medida que hablas, que es lo de conocer tus límites. Nosotros como madres nos dicen, que yo creo que ese es el problema aquí, el punto, que mientras más puedas, mientras más logres, mientras más llegues a todo, más valor tiene. Y esa es la mentira más grande que hay. O sea, no importa que tú no duermas, no importa el tiempo que tú tengas que dedicarle a tu trabajo, a tu negocio y todo el sacrificio con sangre que tienes que hacer. O sea, tú no importas. Lo importante es que tú llegues a todo lo que está a tu cargo, porque o si no, no eres suficiente. Y es importante conocer nuestros límites, porque si no dormimos, tenemos una batería más pequeña, igual si no comemos bien, igual si no tenemos ese bienestar, esa salida en amiga, todo lo que conforma la vida de una persona normal. Y yo quisiera saber cómo tú empiezas a integrar ese todo, ese conglomerado de cosas importantes que un ser humano necesita tener, cómo tú lo empiezas a adaptar a ti. Dígase, maternidad, vida personal, vida en pareja, profesional, ¿cómo eso empieza a ser funcional para ti?
Mira, yo entiendo que el primer paso está en tú realmente reflexionar sobre cuáles son tus prioridades, cuáles Buenísimo. son las cosas que tú más valoras en la vida. No lo que esperan de ti, ojo, tus prioridades. Todo, completamente todo es personal. Una de las cosas con lo que yo inicio en el programa que trabajo es con lo siguiente. Es una reflexión eh, tú vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué, qué es la salud para ti? ¿Y qué tú vas a hacer cuando tú logres esa versión de salud que tú entiendes que es la ideal para ti? Eso cambia de persona a persona, porque quizás una persona que tiene varias enfermedades, que toma varios medicamentos, quizás tiene una expectativa distinta. O una persona que de repente es joven, que le hacen un diagnóstico como hipertensión o diabetes. Bueno, lo primero que te va a decir es no quiero tener que tomar un medicamento. Pero hay muchas cosas que engloban lo que es tener salud. Y entonces, ¿cómo luce esa salud para ti y qué tú te vas a ver, qué tú te ves haciendo con esa salud? Después que la persona hace esa reflexión, es muy fácil. Vamos a trazar del punto A hasta ese punto a donde tú quieres llegar. Y también identificar aquí cuáles son las cosas que son posibles para ti. Claro. Porque de repente si tú eres una persona que nunca en su vida ha hecho nada de actividad física y tú me dices, bueno, yo en un año quiero correr un maratón. Bueno, perfecto, sí hay una manera de hacerlo, pero que si tú nunca has corrido el maratón, ¿qué te hace pensar a ti que ese es como tu objetivo en la vida? ¿Qué tú aspiras? ¿Qué tú anhelas de eso? Es como irte como a todo ese trasfondo, comenzar y tener un plan y comenzar por lo mínimo. Alineado a ti. Alineado completamente a ti. O sea, mi mejor estado de salud no es necesariamente el tuyo, ni va a ser igual al de otra persona. O sea, los objetivos son distintos. Las metas reales, los límites, como tú dices, también pueden ser distintos para cada quien. Claro que sí, y eso también me trae al tema de hábitos. Allá fueron las redes sociales y hablábamos antes de empezar todo, que se habla de muchos hábitos positivos, que mira, tú tienes que leer, tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tienes que leer cuántos libros al mes, consumir contenido de valor, tienes. Y hay un listado como de 15 o 20 o 100 hábitos que debemos hacer como un checklist para decir que somos unas personas saludables. Y me gustaría hablar de eso, del tema de hábitos y cómo tú empiezas a ayudar a las chicas que trabajan contigo, a tus pacientes, a elegir los que vayan alineados a ella. No se trata de un checklist, se trata de cómo elegir esos hábitos que van contigo. Y asimismo, cuáles hábitos tú empiezas a desempeñar en tu vida, empiezas a hacer alineados a ti, cómo lo elegiste. La palabra hábitos es una palabra que crea muchísima resistencia. Sí. ¿Por qué? Porque también habla como de que no tienes libertad, como que algo que siempre que tienes que hacer. te encadena. Claro, que te encadena. Que te limita. Y esa es la principal excusa que las personas tienen para no transformar hábitos malos en hábitos buenos. Y algo que tenemos que entender es que somos seres humanos de hábitos. Todo el mundo vive una vida basada en hábitos. Exacto, buenos o malos, todos Buenos o tenemos malos. hábitos, todos. Exactamente. Entonces es cuestión de tú ver y evaluar si ese hábito que tú tienes te apoya al objetivo que tú quieres lograr o no. O a lo contrario, te perjudica. Y entonces a partir de ahí ir creando una estructura que te permita realmente tú primero poder experimentar, porque de repente el tema de levantarse a las 5 de la mañana es algo que muy bien para el que sus objetivos de vida vayan de acorde a ese tener que levantarme a las 5 de la mañana. ¿Y en qué momento en la vida? Porque imagínate una mujer que tiene niños pequeños. Yo que tengo un niño pequeño, una de 8 meses, cuando me hablaban de 5 de la mañana, yo quería matar a esa gente que me decía eso. Yo decía, no, pero hazme el favor. Te entiendo. Entonces, definitivamente no, porque tu prioridad es el sueño, tú tienes que dormir. Entonces, exacto, necesariamente en ese momento de tu vida, levantarte a las 5 de la mañana no es un hábito que tú quieras desarrollar. En mi caso particular, yo soy una persona que yo necesito un momento reflexivo en mi vida y en mi casa todo el mundo lo sabe. Yo soy 2 seres humanos. Si tú me despiertas y de repente me das la bienvenida con el caos, yo no funciono. Entonces me voy, porque no lo puedo hacer todos los días, me voy en piloto automático hasta que yo tengo ese momento donde nadie me habla. O sea, no hay hijos, no hay esposo, no hay paciente, no hay nada. Estoy yo conmigo y yo puedo hacer como ese momento de conexión y a partir de ahí todo vuelve a color de rosa. Entonces lo necesito. En un momento en mi vida, de la única manera que yo podía tener ese espacio, era despertándome precisamente a las 5 de la mañana. Y esas
horas que yo pasaba en total silencio, que si iba a hacer alguna actividad física la podía hacer esa hora, o que si quería hacer una reflexión o leer algo lo podía hacer esa hora, en ese momento eso fue una medida salvadora para mí, porque mis días eran diferentes y mi dinámica era completamente distinta. Entonces, eso fue un hábito que yo trabajé en desarrollar. En este momento de mi vida, esa no es mi realidad, pero tú vas adquiriendo la capacidad de tú entender cuál es mi prioridad. Mi prioridad es tener salud, mi prioridad es tener calidad de vida. Entonces, ¿de qué manera yo en este momento voy a garantizar que pueda ejercitarme, que pueda tener un tiempo para orar, que pueda tener un tiempo para comer despacio y darme cuenta de qué es lo que estoy comiendo o de planificar mis comidas? Entonces, eso siempre va a ser algo dinámico. Claro, o sea, toda tu vida yo la voy a adaptar a ese bienestar que yo quiero crear. No es que mi negocio yo me voy a adaptar a él, no es que yo me voy a adaptar a esas áreas de mi vida, sino que mi prioridad, que en su base tiene que ser el bienestar y la salud, porque dicen que la salud es lo más importante, pero la gente no hace ni un poco por su salud. Entonces, a veces que yo no entiendo. Entonces, es eso, que todo tú lo adaptes a ese bienestar. Esto me da bienestar, vamos a ver cómo lo ajustamos en el tiempo, cómo somos flexibles en el tiempo. Y tú sabes que me surge la curiosidad de tú como cardióloga me imagino que hay chicas que te vienen con hipertensión emocional. ¿Tú lo identificas? ¿Eso es real? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo tú te das cuenta que es una pastilla que necesita o que es realmente un cambio de hábitos? O sea, eso es uno de los retos que nosotros tenemos como educadores, como médicos. La palabra, sobre todo atada a mujeres, emocional, Sí. es algo que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque hay consecuencias. Imagínate que tú tienes un estrés emocional muy fuerte y hay factores que se pueden alterar en tu cuerpo producto de ese estrés. Ahora, tú lo identificas, pero de repente otra persona, en el caso de la hipertensión, otra persona puede estar resultando en una situación emocional muy fuerte y no necesariamente te va a desarrollar una hipertensión. Ok, El principal factor de riesgo para desarrollar hipertensión es genético, es hereditario. ok. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si hay muchas situaciones en tu vida que te llevan al diagnóstico y es lo que pasa, ¿por qué? Porque las personas hasta que no colapsan no acuden al médico. Sí. La hipertensión puede cursar, en la mayoría de los casos, completamente asintomática. O sea, tú puedes tener tu presión elevada y simplemente no saberlo, ¿pero por qué? Porque no te chequeas. Cuando tú pasas por una situación, ya sea emocional, un estrés, tú te sientes mal y ¿qué es lo que tú haces? Me siento mal porque de repente estoy cansada o tengo dolor de cabeza o tengo palpitaciones y eso te hace llegar al médico y entonces ahí se descubre la hipertensión. Ahora, ¿dónde está la clave de eso? Ahí va a depender de muchas cosas. Ejemplo, ¿cuál es tu edad? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tú tienes para que el médico tome una conducta de, mira, necesitas tratarte o podemos enfocarnos simplemente en modificar tu estilo de vida y ir evaluando y ver si no tenemos la necesidad de llegar a una medicación en este momento? Claro. Entonces, independientemente de las dos, vamos a decir de las dos alternativas que tú tienes, muchas personas de repente soy hipertensa, me dan un medicamento, pero si yo no trabajo el estilo de vida y los hábitos, esa pastilla no va a ser suficiente. Exacto. Y se vuelve en una dosis mayor, se vuelve en una combinación de medicamentos mayor o varios medicamentos que tengo que estar tomando y aún así no logro tener mis niveles tensionales en la meta que me van a garantizar que mi salud pueda permanecer y tener la calidad de vida que yo quiero disfrutar. Entonces, ahí es uno de los errores que tanto nosotros los médicos como los pacientes cometemos porque no le damos la importancia a cuál es el trasfondo. Una sola noche que tú no duermas bien puede elevar tu presión hasta 8 milímetros de mercurio. Entonces, en muchas personas, eso puede hacer la diferencia entre tener el diagnóstico de hipertensión o necesitar un medicamento o no necesitarlo. Wow, definitivamente. O sea que por eso es que hablamos de una medicina en este episodio más integral, donde vemos más factores, no solamente el factor del número que me dice si tu presión está elevada. Hay que ver muchísimo más para tener una conclusión y me encanta ese enfoque. Te puedo poner un ejemplo Sí. de una paciente que tuve en consulta. La paciente me la refirieron para una evaluación. El médico que la había evaluado le encontraba los niveles tensionales elevados y por lo tanto no podía darle, vamos a decir,
la seguridad o al médico que le iba a operar de que podían proceder, era un procedimiento quirúrgico electivo. Esa paciente llega donde mí por confianza que yo tenía con el médico tratante y me tocó hacerle varias pruebas y dentro del interrogatorio, obviamente yo voy llevando la consulta en los pilares que te he mencionado, mira cómo te alimentas, qué estás haciendo. Resulta que esa chica en particular, y fue algo que me tocó demasiado, y son de las historias que me hacen reforzar, o me reafirman que es el camino correcto, el que estoy eligiendo en este momento. Y lo que pasó con esa chica es que ella iba cruzando la calle con su mamá, a su mamá la atropelló un vehículo y su mamá falleció. Wow. Entonces ella quedó a cargo de sus hijos, más 2 sobrinos, que en ese momento los cuidaba su mamá, y era una persona, vamos a decir, de un nivel educacional medio, y tenía no tenía las herramientas necesarias para decir, mira, me está pasando esto, necesito ayuda. Ella lo que hacía era que, como en el día estaba ocupada siempre con el cuidado de los niños, en la noche era que ella le llegaban los recuerdos del accidente que tuvo su mamá. Wow. Por lo tanto, ella pasaba toda la noche despierta hasta que se dormía por cansancio. Y obviamente, a pesar de estar tratada con ese nivel de estrés que ella estaba manejando y la falta de sueño, ¿cuál era el resultado? O sea, no había un medicamento que le iba a lograr controlar la presión completamente. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Esa persona necesita apoyo psicológico para superar la situación que pasó, pero también necesita comenzar a trabajar esos hábitos, muchas veces hasta medicamentos para lograr dormir. Si tú no es suficiente con las terapias, con cambiar los hábitos del sueño que ella tenía, y entonces después podemos hablar de, quizás ahora mismo estás tomando 3 medicamentos antihipertensivos a una dosis tope y quizás se pueda controlar con uno, porque era una muchacha joven. Vamos a comenzar entonces después a trabajar las otras cosas, pero los principales factores de esa persona era simplemente la parte emocional que estaba viviendo y la falta de sueño, que también lleva a otras cosas. Estoy fatigada todo el tiempo, voy a comenzar a comer de más por la misma ansiedad que estaba viviendo en ese momento, subo de peso. Entonces son todos factores que la llevaron al resultado que ella estaba teniendo en ese momento. Claro que sí. Y mira, tú que me estás escuchando, luego de escuchar ese ejemplo, o sea, estamos hablando de ejemplos de vida que se viven en el día a día. Yo quiero decirte que hoy en día no basta con el conocimiento, con leer, con llenarnos de información. Para nosotros dar un servicio integral y tan completo como el que tú estás expresando, que tú haces con tus pacientes, necesitamos el factor humano y conectar con las personas con quien trabajamos para entenderlas a profundidad. Y así es que nosotros podemos ayudarlos realmente. Por eso es que admiro a las personas que trabajan de la forma que tú lo haces, porque es demasiado valioso. O sea, eso le cambia la vida a una persona, porque empieza a ver cosas que de otra forma quizá no la vería. Entonces, yo aplaudo a profesionales como tú, definitivamente, y me encantaría hablar un poquito de un tema que es muy importante para las mujeres también, que es amarse en todo tu ser. O sea, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos amarnos? Pero todo, o sea, en mayúscula, todo. Mente, cuerpo, todo, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. ¿Cómo se empieza ese camino? Mira, es una reflexión que todas tenemos que hacer, y sobre todo eso se hace en el silencio, en la calma, en la pausa. Todo lo contrario a lo que se vive hoy en día. Un paréntesis. Eso se hace desde la calma y entender que yo me cuido o tomo la decisión de cuidarme porque me amo. Cuando yo tomo la decisión de cuidarme desde el amor y de que me cuido porque me amo, es completamente distinto al yo me cuido porque no me acepto. Exactamente. Buenísimo. Y los cambios que tú vas haciendo te hacen, cuando tú haces esa reflexión de, mira, yo voy a cuidar porque esta es la mejor versión de mí, porque este es el cuerpo que yo tengo. Y sé que puedo ser mejor. No es porque me rechazo, es porque sé que puedo ser mejor. Exactamente, exactamente. Entonces tú comienzas a hacer cambios con relación al diseño de vida que tú quieres construir, pero partiendo de yo quiero lograr una mejor versión de mí
pero no desde algo negativo, sino desde el amor. O yo me quiero como mamá, por ejemplo, yo entiendo que me estoy cuidando, que estoy sacando un espacio para yo hacer algo positivo para mí, ya sea hacer una actividad física, por ejemplo, pero porque me amo y quiero tener la energía y la calidad de vida para poder cuidar y sostener y amar a las personas que me rodean de una mejor manera. Cuidarnos desde el amor nos da calma, nos da empatía con nosotras mismas. Yo sé que como mujeres muchas veces somos nuestro principal verdugo, Sí. que es la raíz de la inconformidad que podemos experimentar en un momento dado. En muchas personas es la principal razón por la cual abandonan los cambios en los hábitos, porque cuando no ven que logran un resultado X, entonces ya nada de lo que están haciendo vale la pena, porque perdemos esa conexión y esa empatía hacia nosotras mismas de tú parar y tú reflexionar y decir, cónchole, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Claro. Y en este momento es lo mejor que puedo hacer, quizás mañana va a ser distinto. Totalmente. ¿Y tú crees que eso sería como la raíz de que tantas mujeres estén enfermas de alguna forma, emocionalmente y físicamente? Esa autoexigencia y esa falta de valoración personal de todo lo que son. En muchos aspectos sí. O sea, nosotros, vamos a decir, como mujeres, siempre estamos con un constante bombardeo de lo que debería ser. Sí. ¿Qué debería ser el estándar de belleza? Pero también cuál es el estándar de maternidad, pero cuál es el estándar de mujer exitosa en el trabajo. Entonces siempre no, cuando tú estás buscando esa versión que yo debería ser y yo no soy, lo estoy comparando con relación a qué. A una necesidad que yo tengo y que no la estoy cumpliendo en ese momento, o que yo entiendo que esa versión debería ser la que veo en las redes sociales o la que estoy viendo en otra. Uno de los ejercicios que me ha fascinado, porque igual lo experimenté yo, veo el resultado de mis pacientes, es filtrar tus redes sociales. Claro. Si de repente tú eres una persona que tiene sobrepeso y que tiene obesidad y tú comienzas a hacer actividad física, tú no puedes tener tus redes sociales llenas de personas, de modelos del mundo fitness, que probablemente no vas a llegar a ser. Incluso busca, filtra, elimina todas esas cuentas y comienza a seguir mujeres que vienen experimentando un trayecto hacia una mejor versión de sí misma, hacia tener mejor salud, y han pasado un recorrido y después tienen un resultado X, o que quizás tienen la misma contextura física que tú, quizás que son mujeres que son más voluptuosas, que tienen otro tipo de cuerpo que quizás va más afín con el tuyo. Entonces es como que filtrar qué yo estoy consumiendo. Total. En todos los sentidos, y entender que mi estándar no me lo puede dar otra persona. Mi estándar tengo que establecerlo yo. Yo misma, exactamente, me encanta. Hago este corte para decirte que te suscribas. Solo así podemos generar este contenido y mantenerlo en el tiempo. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y comparte. Y mira, me gustaría hablar muchísimas cosas más, pero el tiempo es corto y tenemos que pasar a la sección de finanzas. Vamos a hablar un poco más de lleno, pero antes siempre me gusta compartir como un versículo bíblico para ver qué mensaje te quiere dar Dios o qué mensaje podemos sacar de esta conversación para todos, porque hay mensajes que a mí me tocan más que yo creo que al invitado. Entonces, antes de pasar a la parte de finanzas, vamos a ver. Escoge uno. Ay, ¿lo leo yo? Sí, léelo. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te desampara, no temas, no te acobardes. Wow, buenísimo. Deuteronomio 31:8. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Vamos a ver. Wow. Primero, gracias. Porque la verdad que es un mensaje que, literal, es una palabra. No pudo haber sido mejor. Ay, esa es la intención también, para que personas como tú sigan teniendo el impulso que necesitan para seguir haciendo esa obra, porque es que se necesita, o sea, esto es vocación. Y bueno, nada, vamos a pasar a una mini sección de finanzas para hablar un poquito sobre cómo son las finanzas de una doctora, de una médico. Cuéntame un poquito, tú te ríes, ya yo veo. Cuéntame un poquito de esa parte de tu vida. Como te decía, hablar de salud también es hablar de salud económica. Uno de los principales factores de estrés de las personas son las deudas.
Entonces es algo que es indispensable hablarlo, conversarlo, darle herramientas a las personas, porque por lo mismo una cosa lleva a otra. Una persona con deuda es una persona que no duerme bien, es una persona que no descansa o es una persona que quizás trabaja de más y no se da el permiso de sacar el espacio para cuidarse. En el caso de la medicina, uno va pasando por tantas etapas desde que tú comienzas a ejercer la profesión. Gracias a Dios, es una profesión que desde el inicio te permite, obviamente, tener, vamos a decir, herramientas económicas para enfrentar la vida. Pero esa vida va cambiando y te va exigiendo otras cosas. Y si tú no entiendes o no pones orden en esa finanza, es muy fácil ir cayendo en los excesos, es muy fácil tener ese descontrol del querer tener y caer igual en el tema de las deudas. La organización es vital, el tener la capacidad de analizarlo, de verlo, de buscar ayuda, de entender yo no lo sé todo. Claro. Necesito una persona que me ayude, que me oriente, que me organice y que me permita alcanzar esas metas financieras. Claro, y me imagino que parte de eso es invertir en tu crecimiento con los profesionales que tú me comentabas que necesitabas en ese entonces, porque es muy bueno tú necesitar ayuda y poder tener los recursos para tú acudir a esa ayuda. Entonces eso es parte, me imagino, de tus finanzas. Por supuesto, o sea, la formación en cualquier área, en medicina, pero en cualquier área hoy en ¿No? Y día. la parte personal, como tú dices, integral, los mentores, personas que te guíen. Totalmente, o sea, son acciones que requieren de una inversión. Claro que sí. ¿Y cuál, para ir finalizando, como cuál reto tú puedes decir que enfrentaste en cuanto a las finanzas? Porque yo veo también muchos doctores que me dicen, mira, sí, estoy manejando un buen flujo, pero realmente no sé invertirlo, no sé qué hacer con ese dinero. ¿Cómo fue para ti? Mira, realmente yo, en mi caso, como esposa, nosotros tomamos decisiones en conjunto, o sea, y siempre Muy bien. orientado a cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades, cuál es el plan. En ese momento buscamos ayuda financiera para poder tener esa orientación y la verdad es que a partir de esa orientación, de esa guía, yo soy una persona que creo muchísimo en en Buscar buscar el apoyo ayuda. de expertos en el Exactamente. tema, o sea, no podemos saberlo todo. Tenemos que buscar quien nos pueda guiar, buscar mentores, obviamente saberlos elegir, porque hoy en día vivimos en el mundo donde existe un exceso de conocimiento, todo el Bastante. mundo es experto en diferentes materias, o sea, tenemos que tener un ojo muy crítico para saber a quién tú eliges, pero esa guía es importante, de que ir adquiriendo vamos a decir, las herramientas necesarias para organizarnos, porque como todos en la vida, tú llegas a un punto donde inicias la vida laboral y tu vida laboral se vuelve un voy a resolver, voy a resolver, voy a resolver. La medicina es una carrera que te demanda mucho económicamente también. Y entonces muchas veces ya cuando tú comienzas a ejercer tu práctica privada, tú lo que vienes es acarreando deudas, problemas que Claro. lo has ido haciendo para resolver. Entonces, tener la oportunidad de paralizar, de reflexionar, de hacerte metas, de decir, mira, ¿cómo vamos a lograr esto? Eso es completamente necesario. Totalmente. Y un último mensaje para esa persona que identificó que tiene que rediseñar su vida desde la raíz. ¿Qué le dirías? Hay una frase que es un proverbio chino que a mí me encanta, que dice que una persona que tiene salud tiene 1 millón de problemas, pero una persona que no tiene salud tiene solamente uno. Así es. O sea, vivimos en un mundo donde priorizamos muchas cosas materiales, pero tenemos que entender que tener salud es la herramienta principal para lograr todos esos propósitos que tenemos. Entonces, el punto número 1 es comenzar a priorizar tu salud y entender que hay un trabajo que hay que hacer. Claro que sí, empieza desde pequeño. O sea, empieza con un solo paso y cada paso cuenta. El punto es empezar y darte cuenta y tomar la decisión como tú lo hiciste en ese entonces. Entonces, nada, gracias por estar aquí, gracias por todo el conocimiento que nos das y un gusto tenerte. Yo quisiera que todas las personas que nos escuchen se queden con esto. La definición de salud, que incluso yo la comparto mucho en cuanto a las finanzas. Yo hablo de riqueza integral, donde no solamente hablamos de dinero o de finanzas, hablamos también de mente, de espíritu, de cuerpo, de emociones, o sea, todo afecta a tu salud, que eso fue lo que estuvimos diciendo en toda la entrevista y es importante que tú te hagas consciente y hagas algo al respecto. Entonces, para mí un gusto estar contigo.
Gracias a ti por la invitación, la verdad que lo disfruté muchísimo. Ay, qué bueno. Esa es la intención, que cada persona lo disfrute, tú que me estás escuchando y también nuestros invitados. Entonces, ya nos tenemos que ir. Recuerda suscribirte, recuerda compartir y comentar. Si te gustó, si te aportó, déjanos saber. Y siempre me despido con mi frase que quiero que se te quede. Para encontrar riqueza en tu vida, primero debes encontrar el valor que ya se encuentra dentro de ti. Bye, hasta una próxima del Fracaso a la Fortuna Podcast.